Abogado Héctor Faúndez, profesor de Derecho Internacional Humanitario, quiero leerle el artículo 296A del Código Penal venezolano, por el cual quedó finalmente acusado el señor Osvaldo Álvarez Paz, luego que le quitaran los delitos de instigación para delinquir y de conspiración, y se trata de difusión de información falsa. Dice, todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio, impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de 2 a 5 años. Quiero preguntarle, ¿una declaración como la que hizo el señor Osvaldo Álvarez Paz es falsa? Y segundo, ¿causó pánico en la colectividad venezolana? Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que los conceptos emitidos por el señor Osvaldo Álvarez constituyen una opinión perfectamente legítima que no es perseguible penalmente. En segundo lugar, en efecto, como ustedes lo han señalado en la introducción del programa, la fiscal le ha acusado de difundir información falsa. Hay una diferencia conceptual y jurídica entre lo que es opinión y lo que es información. Pero vamos a asumir, para los efectos del argumento, de que efectivamente él haya difundido información y no haya expresado una opinión. En definitiva, la condena que se le dicta es por difundir información falsa, no por manifestar opiniones. Sin embargo, aún así yo quisiera destacar la circunstancia de que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene carácter vinculante para Venezuela, que tiene rango constitucional de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en esa jurisprudencia, desde el año 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene insistiendo en que el ejercicio de la libertad de expresión no se puede condicionar a la veracidad de la información. No se puede, con el pretexto de garantizar que la sociedad reciba información veraz, no se puede censurar, no se puede coartar el debate político. En segundo lugar, yo creo que es importante también destacar, usted mencionaba que la pena que tiene prevista este delito, el supuesto delito que habría cometido el señor Osvaldo Álvarez de difundir información falsa. Perseguir penalmente, castigar con una pena privativa de libertad, es un asunto que también ha sido abordado reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En casos en contra de Paraguay, en contra de Chile, en contra de Costa Rica, y también más recientemente en un caso en contra de Venezuela, en el caso del general Francisco Uzón, que fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por emitir una opinión en un programa de televisión. Y quiero mencionar otro caso que también es relevante para estos efectos, la condena del señor Palamara en Chile, un oficial de inteligencia naval que publicó un libro sobre inteligencia y que fue condenado a 61 días de prisión. 61 días de prisión por la publicación de ese libro y por haber emitido juicios críticos respecto de la actividad desarrollada por el fiscal militar que le condenó. Ahora, en esta ocasión, en el caso del fiscal, en el caso Palamara en contra de Chile, refiriéndose a una condena, repito, de 61 días de prisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que era perfectamente legítimo que con el propósito de proteger un bien jurídico de aquellos que señala el artículo 13, número 2 de la Convención, como son la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, entonces se pudiera perseguir la responsabilidad administrativa, civil o disciplinaria del señor Palamara. Y quiero destacar que a lo que se hace referencia aquí es a esos 3 tipos de responsabilidad: administrativa, disciplinaria y civil. No se menciona en ningún momento la responsabilidad penal. Y no se menciona en ese párrafo de la sentencia, porque en otra parte de su sentencia la Corte señala expresamente que el recurrir al derecho penal es un mecanismo demasiado fuerte cuando se trata de restringir o coartar derechos humanos. Las restricciones a los derechos humanos tienen que ser razonables, tienen que ser legítimas, tienen que perseguir un fin legítimo, pero sobre todo tienen que ser necesarias en una sociedad democrática. Y la pena, por lo demás, la sanción que se vaya a imponer,
tiene que ser proporcionada al bien jurídico que se desea proteger. ¿Cuál es el bien jurídico que se desea proteger en el caso de Venezuela, cuando se condena al señor Álvarez? Es supuestamente el hecho de que la sociedad venezolana no estaría recibiendo información veraz. Bueno, curiosamente eso no está previsto ni en la Constitución de Venezuela, ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Venezuela. Los únicos fines legítimos que se pueden perseguir son la protección de los derechos de otro, de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública. La protección de la veracidad de la información no está entre ellos. Entonces, adicionalmente, no solamente es cuestión de cuál es el fin que se permitía y que se perseguía aquí, sino que es también la proporcionalidad de la pena. Es decir, el medio que se utiliza para restringir el ejercicio de la libertad de expresión no es el adecuado, no es legítimo, pero adicionalmente la pena que se utiliza es ciertamente desproporcionada. Si en el caso de Palamara 61 días era excesivo, usted ya podrá decirme que es que se haya condenado a una persona por emitir una opinión a 2 años de prisión. Sí. En minutos... No le menciono, por supuesto, qué es lo que significa que se haya condenado al general Francisco Uzón a 5 años de prisión. Sí, pero abogado. sí tiene importancia la condena del general Uzón por una razón muy sencilla, porque así como el Estado venezolano no ha acatado esa sentencia de la Corte y no le importa mucho lo que digan los organismos internacionales de protección de derechos humanos, probablemente en este caso tampoco le va a importar. En minutos continuamos debatiendo esta situación. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la posición de los organismos internacionales y de los periodistas sobre la condena de 2 años de prisión contra el precandidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz.